Germán, Almodóvar ganó el León de Oro en el Festival de Venecia por su última película La habitación de al lado. Ha tenido una recepción crítica mixta. A mí me gustó más que a ti. ¿Podríamos hablar de la película? Claro, déjame que diga un par de cosas de por qué a mí Almodóvar siempre me ha interesado como director de cine. Bueno, tiene películas inolvidables como, yo qué sé, Tacones lejanos. Eso, Pero sí. a mí siempre me interesaba cuando estaba en Estados Unidos como profesor, entre otras cosas, porque encontraba su cine como muy innovador, muy novedoso. Era menos intelectual que Carlos Saura o incluso que el cine de Luis Berlanga o incluso más cercano de Gutiérrez Aragón o incluso de Isabel Coixet. Pero él tenía una innovación, una enorme innovación cinematográfica, temática e incluso social, ¿no? Y eso era lo que a mí me atraía enormemente. Como profesor de literatura española, también para mí era muy interesante ofrecer a los estudiantes el que pudieran ver las películas, entre otros, de Almodóvar, porque complementaban muy bien la literatura, la novela española de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Algunas de las novelas más importantes de esa época son novelas, digamos, muy legendarias, ¿no? Importantes, como las de Luis Mateo Díez o de José María Merino, pero menos realistas de lo que me exigía la enseñanza de la literatura española en un país extranjero, donde mi interés era un pelín menos estético y un poco más que conocieran la cultura y la sociedad. Sí. Entonces el cine era un complemento muy interesante. Visual. Y Almodóvar era un ejemplo perfecto y encima muy moderno. Y con ese humor, ¿no? Con el enorme humor, efectivamente. Ahora, yendo a lo que me preguntas, acaba de ganar el León de Oro en Venecia con una película que ha sido recibida con una crítica muy mixta. Recuerdo, por ejemplo, en el Guardian que decían que las dos protagonistas, son dos mujeres, ahora hablaré de ellas, muy famosas actrices, Julianne Moore y Tilda Swinton, una americana y otra inglesa, que no entraban de lleno en su papel, sino que se las notaba actuando. Y por eso, en vez de darle 5 estrellas, este periódico le daba 3, el crítico de este periódico le daba 3. Bueno, pues quizás o quizás no, pero a mí hay otros elementos que a mí me parecen más relevantes para criticar la película, o por lo menos yo creo que es una película paradójica. ¿Por qué? Para un director tema, ¿no? como él. Bueno, el tema sí, pero en principio porque está hecha en inglés. Ah, ya, claro. Y Pedro Almodóvar no solamente recibe la financiación de España, sino que además es un español. Y su inglés, según su propia confesión, no es así muy para allá. Tiene ese inglés un poco arenoso que tienen muchos españoles, porque se enseña mal el inglés en nuestro país muy frecuentemente. Entonces, lo filma en inglés. Es la primera vez que lo hace. Sí, y es una cosa sorprendente, ¿no? No solamente eso, sino que las dos actrices principales de la película, son una norteamericana y una inglesa, y que ocurre en Nueva York, en el estado de Nueva York. En Nueva York y en el estado, por un rato en la ciudad de Nueva York y un poco en el estado de Nueva York. Y
que además el contexto de lo que hablan, cultural de lo que hablan estas mujeres, una de ellas, Julianne Moore, es novelista y la otra ha sido periodista, corresponsal de guerra, Swinton, pues naturalmente esto, y luego de lo que hablan, pues el tema de la película es la eutanasia. Swinton está muy enferma y ha conseguido una bebida, unas píldoras, no recuerdo, para envenenarse y morir. Y pide ayuda de su amiga Julianne Moore, quiero decir, la actriz, el personaje en la cinta, para que la acompañe en ese último mes o esos últimos días de su vida, en una casa que alquila en el estado de Nueva York, en un lugar muy bonito. Pero entonces, claro, las conversaciones entre estas dos son, pues aparece Faulkner, aparece el grupo de Bloomsbury, de Virginia Woolf, es decir, un contexto que no tiene nada que ver con España, No, nada. de hecho, un contexto que no tiene nada que ver con la realidad cultural actual norteamericana. No sabes a lo que a mí me recordó, al ambiente de las películas de Woody Allen, que Claro. también las sitúa en Nueva York y es gente educada y... Claro, ¿no? pero- Y además es como una obra de teatro, igual que las de Woody Exactamente, Allen. esta es una obra de teatro y no es realmente una película, no hay acción prácticamente. Sí. Acción interior. Y hay una serie de elementos que chirrían, ¿no? Entonces, el referente cultural, ¿no? Porque lo que podría decirse que es universal es el tema de la eutanasia, que es un tema que... Pero además está situado en Estados Unidos, donde la problemática de la eutanasia es muy distinta de la problemática de la eutanasia en Europa. Desde luego, en el norte de Europa, donde la eutanasia en algunos países está aceptada. Sí. Y en otros está muy bien regulada. Y en España incluso también no está aceptada así, pero también hay una conciencia social de que esto es algo que hay que, en un futuro próximo, hay que resolver, ¿no? Sí. En Estados Unidos es por el contrario, la eutanasia está perseguida, incluso hay un personaje en bueno, no voy a contar la película, pero la policía siempre está detrás de todo esto, las leyes, etc. Naturalmente, entonces, estas protagonistas, así dentro de este marco tan cultural de los Estados Unidos, como tú dices, muy de película de Woody Allen, es que ya no existe prácticamente ese mundo. Después de ese virus político que llamamos Donald Trump, que ha infectado a toda la sociedad americana, por lo menos a la mitad, es un hombre que no lee, que nunca probablemente ha leído un libro desde su juventud, es un hombre que todo lo que dice lo dice porque lo está leyendo, lo han escrito otros, etc. Entonces, esta gran paradoja me persigue cuando estoy viendo esta película, ¿no? ¿Te parece que no dicen nada sobre la sociedad actual? Sobre todo, nada sobre la sociedad actual y menos la española, ¿no? Desde luego que no. Entonces, no me parece una película memorable. Creo que no lo es. Si bien he de decir que Julianne Moore y Tilda Swinton, desempeñan, creo yo, muy bien su papel. Luego la cinematografía, los colores, como siempre, los jerseys de Swinton y otros, son muy interesantes visualmente, ¿no? Y eso siempre en caso de Almodóvar es un plus, ¿no? Sin embargo, hay algo en la cinematografía, en el insistir en el Volvo B60 que conduce Julianne Moore. Pagará una parte. Que todo me recuerda un poco a la revista Glossis, como el Hola, ¿no? Sí. El chalet, en fin, todo eso me recuerda mucho un glossy, ¿no? Sí, pero yo creo que más allá de todo eso, el tema
es muy interesante, es universal, eso es un poco aparte del ambiente en que se le Claro, pone, ¿no? Por el eso a tema mí, de la eutanasia, desde luego, y es por un eso a tema, mí sí me gustó. a mí, ya te digo, menos porque, que a ti, ya lo dije desde el principio, porque me parece que tú lo veías de un lado positivo y yo desde un lado más crítico, por lo que acabo de Sí, exponer. Y luego, yo creo que Almodóvar ha perdido un poco su compás social, ¿no? Porque ha cedido su idioma, ha cedido su cultura y exhibe una añoranza a un ambiente social norteamericano imaginado que ya no existe. Pero en fin, sigo dándole estrellas porque nunca deja, aunque sea paradójico, nunca deja de ser interesante. desde luego. Muchas gracias, Germán.